A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Cuando llegaron al embarcadero, se encontraron al joven de Jersey ocupando ya su sitio en el bote. El italiano también estaba esperando. Cuando el botero nubio soltó la vela y el barco se puso en movimiento, Poirot se dirigió cortésmente al extranjero. Hay cosas maravillosas en Egipto, ¿no lo cree usted? A mí me dan náuseas. Mistress Allerton se colocó los lentes y lo miró con interés. Poirot dijo, ¿de veras? ¿Y por qué? "Hmm, Empecemos por las pirámides. Bloques gigantescos de albañilería inútil, construidos únicamente para demostrar el egoísmo de un rey déspota y megalomaníaco. Piensen en las masas sudorosas que obligaron a trabajar en ellas y que murieron en su tarea. Me siento enfermo cuando pienso en los sufrimientos y torturas que ellas representan. Mistress Allerton dijo animosamente, entonces a usted no le satisface la contemplación de las pirámides, ni del Partenón, ni las tumbas maravillosas, ni los templos. Solo le deleitará el saber que la gente puede hacer sus 3 comidas diarias y que muere tranquilamente en sus lechos. El joven lanzó un gruñido en dirección a Mistress Allerton. Creo que los seres humanos son más importantes que las piedras. Pero Hércules Poirot dijo, pero no duran tanto. Agatha Christie, muerte en el Nilo, esta noche de sábado, con un libro extraordinario, extraordinario. A mí lo policial no me mueve tanto, pero esto ya fue una maravilla, una maravilla. Estamos con Antonella Esteves, con Patricio López, don Omar Sarraz. Se les saluda a la distancia. ¿También era tu primera Buenas Agatha noches. Christie? Mira cómo tiemblo, ya ves. Sí, también. Mira, También. esto es nuestra primera vez. Yo tampoco había leído Agatha Christie tampoco. No puedo creer. ¿Omar tampoco? ¡Ah! Somos todos primerizos. Creo que esto es primera vez que pasa. Nunca había ocurrido esto, nunca, nunca. Tuve sexo 1000 veces. Pero nunca había leído Agatha Christie. Oye, pero es que además yo, de verdad, sí, de verdad dije, ya, me voy a comprar todo de Agatha Christie, todo. No, pero además es una novela de policial o de misterio en estado puro. O sea, es un crimen, una cantidad pequeña de personajes. No trata de buscar otros devaneos ni consideraciones existenciales sobre los personajes. Es el hecho, el comportamiento de los actores y el establecimiento del misterio. Claro. Y con esos elementos, bueno, y el hecho de estar encerraditos en un barco, po. Y tú Ahora, sabes El toda la componente información, claustrofóbico. El componente claustrofóbico. y tú sabes Igual yo toda la agregaría información, la misma que manejan todos los demás, Sí. y no puedes saber quién es. Sí, porque tú no eres Poirot, pero yo sí diría que está en todos esos elementos, pero probablemente la razón por la que nos entusiasmó, y es evidente que nos entusiasmó, que igual es una locura, no sé si les pasa decir, es como nos entusiasma una autora que lleva siendo bestseller hace, no sé, Bueno. 70 años, pero yo creo que también porque lo que sostiene las observaciones de Poirot son sobre todo la observación de lo humano y muy fuertemente una mirada de clase y de época tremenda. Ahí está. Sí, no, es que es extraordinario. Por eso puse un diálogo que es un diálogo social, porque la gracia de ese diálogo social, además de reírse de los sociólogos, que me pareció encantador, es
es fantástico porque revela la calidad de Agatha Christie, porque no solamente la trama, sino que los diálogos, las representaciones como de cada tipo de personaje en la escala social y todo eso, está pero delicioso, o sea, es extraordinario. Omar. Bueno, claro, es una novela entretenidísima que realmente uno no puede soltar. Y a mí lo que me compruebo con esta novela es que para mí normalmente o siempre me pasa que las policiales, lo que más me gusta es la construcción más que el desarmarlo todo con la resolución del problema. O sea, toda la construcción y ese misterio que luego a veces se puede desarmar en una página es lo que a mí me interesa más que saber quién fue o qué pasó. Sí. Todos los personajes que están alrededor y que integra de una manera tan variada. No hay ni un diálogo. A mí lo que me llama la atención, no hay ni un diálogo, digamos, previsible. Todos son diálogos que te muestran a personajes muy curiosos, muy sorprendentes, que se atreven a decir cosas que normalmente uno no haría de buena primera. Son muy decidores de cada persona que habla. Entonces, tener toda esa cantidad de sensibilidades y voces, que sea 15, 20 personajes manejándolos al mismo tiempo, sin descuidarlos y haciéndolo intervenir en el momento preciso, hace que sea de una variedad. Es un mundo complejo y muy, muy interesante. Sí. Bueno, maneja el género a la perfección, ¿no? Esta es como otra obviedad a propósito de lo que decía Antonella, como que venimos recién a enterarnos, llegamos 70, 80 años tarde, pero bueno, no es la primera vez que llegamos tarde, ¿no? Pero el manejo perfecto del género a propósito de la mención que se hacía también al modo en que uno va en rigor teniendo la misma información, ¿no? Disculpen que haga esta comparación tan frívola, pero me recordó, aun guardando las infinitas diferencias de envergadura de la calidad de la obra, la sensación que yo como niño experimentaba cuando veía Scooby-Doo, ¿no? Donde siempre había un crimen por resolver, y muchas veces uno llegaba hasta el mismo momento del esclarecimiento del crimen sin tener una sospecha de quién lo podría haber hecho. Y no sé si a ustedes les pasó, pero hasta el momento, hasta el capítulo en el que Hércules dice, ya sé lo que pasó y lo explica, yo por lo menos no había concebido esa hipótesis. No. O si la había concebido al mismo nivel que pudiera haber sido cualquier otra, ¿no? Y eso es bien notable, porque en aquellas novelas donde hay que esclarecer un crimen, donde el lector ya empieza a presumir de antemano lo que luego te hacen saber supuestamente con sorpresa, es que esa novela quedó mal hecha. Esto en este caso no ocurre absolutamente para nada. Entonces también como que se cautela muy bien el clímax de la novela, ¿no? Hasta ese momento en que te deja todo caer y uno dice, wow, esto fue lo que pasó. Y por estas razones. Además. A mí me pasó que yo vi la película hace poco. Hay una película del año pasado. Caitón, ¿no? Sí, pero hay una del año pasado con Gal Gadot, o del año antepasado. Con la agente del Mossad, Gal Gadot. Con Gal Gadot y con, ¿cómo se llama ella? La que hace Harley Quinn, Margot Robbie, Margot Robbie, por Dios. Está, bueno, y además, bueno, Poirot interpretado por Kenneth Branagh, genio total, entonces como difícil salirse, entonces yo sí sabía. Ahora, la versión contemporánea tiene un montón de cosas distintas. Hay muchos menos personajes, pasan otras maneras de conectar, pero básicamente la historia y el final es el mismo. Y yo pensaba, ¿por qué vi Muerte en el Nilo? Porque me he dado cuenta de que a mí me da mucho placer los libros y las historias de misterio porque se resuelven. Entonces creo que en un mundo donde hay tantísima incertidumbre y donde hay tanta injusticia y donde los malos la mayoría de las veces no pierden, sino que ganan, míranos ahora cómo estamos, ¿no? Haciendo duelo por este proceso constituyente, entre otras cosas. Es tan bonito leer una cosa donde pasa algo horrible, en este caso en Muerte en el Nilo hay varias muertes,
pero hay alguien como Poirot que es capaz de ponerse por encima de las circunstancias y decir, mira, esto es lo que pasó, por estas razones, todo tiene un sentido, y ahí uno puede quedar con esta sensación de justicia y de tranquilidad de, ok, se cierra. A lo mejor eso también te pasaba con Scooby-Doo, Patricio López. En alguna parte que se esclarezcan los crímenes, dices tú. Exacto. Bueno, claro. Sí, sería bueno hacer una novela con ese resultado sobre los muertos de las bodegas en Kaiser, por ejemplo. Por ejemplo. O quien quemó el metro, por ejemplo. Claro, sería bueno tener Nos falta un Hércules. Nos falta un Hércules. Qué bueno. Y un Sansón. Sí. Y bueno, mira, ¿Eso será la explicación del nombre de este periodista del Congreso de TVN que se llama Poirot? Puede ser. Poirot Escobedo. Puede ser. Sí. Puede ser que el papá y la mamá hayan sido fanáticos. Claro. Claro. Ahora, o del fotógrafo decías, Luis Poirot. También, y un iluminador también teatral. Resulta que estamos llenos de investigadores. Lo que tú decías de que uno no sospecha hasta el final, a mí, yo creo que la habilidad de la novela es que en algún momento yo pensé que podía ser lo que fue al final, pero luego te lleva por otro lado. Es como cuando don Francisco te dice, pero seguro no quiere la otra puerta. Entonces tú te hace cambiarte de lo que tú ya habías llegado a concluir. Así, es como que en la novela hay varias cosas que te llevan a pensar. Incluso yo creo que Agatha Christie quiere darle una oportunidad a los lectores. Entonces, que si en el capítulo 24, dice, está hablando con su amigo, el coronel Reis, le dice, usted es un gran hombre, mi coronel. Usted no dice, dígame qué es lo que piensa, porque Poirot nunca habla hasta que tiene la cosa segura. Usted sabe que si pudiese hablar, lo haría, pero antes hay que establecer muchas cosas. Pero piensa un instante las líneas que voy a indicar. Hay ciertos puntos. Hay una declaración de Mademoiselle de Villefort de que alguien oyó nuestra conversación aquella noche en el jardín de Assuán. Hay la declaración del señor Tim Allerton respecto a lo que oyó e hizo la noche del crimen. Hay las respuestas significativas de Louis Bourget a nuestras preguntas de esta mañana. Hay el hecho de que Mistress Allerton bebe agua, que su hijo bebe whisky y soda y que yo bebo vino. Añada botellitas de esmalte de las uñas y el proverbio que yo cité. Y finalmente llegamos al punto culminante del caso, que la pistola estaba envuelta en un pañuelo tosco y una estola de terciopelo y había sido tirado por la borda. Entonces yo me puse a mirar hacia atrás porque te quiere dar las pistas como qué es lo que está pensando Poirot, pero lógicamente solo Poirot puede llegar. O sea, Agatha Christie te da la posibilidad también de seguir los razonamientos del detective. Eso también es interesante. Sí, no, sí, es que eso permanentemente es la construcción que decía Pato respecto a que, y que seas tú, Omar, de cómo se construye el edificio, pero después justamente ir soltando de a poco la información y uno tiene la oportunidad efectivamente de decir, no, pero la solución que entrega es fantástica, porque además le da una cosa que a mí me gusta mucho, que es que en el crimen, para investigar el crimen, en el fondo lo más importante no es la prueba de la balística, como siempre la tele hace, no es la balística, no es el arma homicida, que es importante, obviamente, no es el cuerpo. La importancia está en el motivo. Sí, eso Ahí es. está. Exactamente. ¿Puedo leer algo? Yo sé que nos estamos alargando, pero Extendiendo. es que para estos efectos puntuales creo que es muy pertinente la parte que yo quería leer cuando me tocara, así que se las puedo ceder. Que es cuando en el capítulo 29 nuestro Hércules expone, ¿no?, el esclarecimiento del caso, a propósito de lo que decían ustedes. Y lo que expone es que habían tratado de esclarecer el crimen sobre la base de un punto de partida, pero era el punto de partida el que estaba errado, ¿no? Entonces nunca íbamos a llegar a esclarecer. Entonces me pareció maravilloso cómo lo describe, que lo voy a leer brevemente. Dice, usted y yo, amigo mío, Poirot se inclinó hacia el coronel. Iniciamos nuestras investigaciones con una idea preconcebida. Esa idea era que el crimen cometido fue perpetrado de repente, sin ningún plan preliminar. Alguien deseaba suprimir a Lynette Doyle y aprovechó la oportunidad de hacerlo en un momento en que el crimen casi seguramente sería atribuido a Jacqueline de Villefort.
Por tanto, se deducía que la persona en cuestión oyó la escena que hubo entre Jacqueline y Simone Doyle y se apoderó de la pistola después que los otros salieron del salón. Pero amigos míos, si esa idea preconcebida era equivocada, el aspecto del caso cambiaba. Y era equivocada. No era ese un crimen espontáneo cometido de repente, fue por el contrario planeado muy cuidadosamente. Y ahí, bueno, continúa y explica lo que antes del final vamos a contar, porque por supuesto una de las cosas que caracterizan este programa es que contamos el final de los libros. Por supuesto. Sí. Qué ordinariez, ¿no? ¿Qué es eso del spoiler? ¿Qué problema es ese? El otro día me retaron en mi Instagram porque conté algo que pasa como en la página 10 de un libro. Y así como, pusieron así como, qué pena que no spoileaste el libro. Y es como, pasa al principio del libro. Además que no sé qué le ha pasado a la gente que ya se perdió la costumbre de entender que lo más importante del libro y de una película, cualquier cosa, no es el argumento. No. Absolutamente. Pero además en este caso era el principio. Y no es el final. Obvio. ¿Quieres partir tú con la música? Sí, pero ¿querías decir algo, Patricio López? Muy brevemente, que una vez estaba en aquella época millonariamente decadente de la televisión chilena, El Malo en Canal 13, compitiendo con el Día de la Independencia en Televisión Nacional. Y El Malo dijo: dejen de ver ese canal porque al final se mueren todos los marcianos, y contó con lujo de detalle el final del Día de la Independencia para ganarle la batalla del rating a Televisión Nacional. Por supuesto. Claro, lo importante no es lo que dice, sino cómo se lo dice. Claro, no es el qué, es el cómo. Es el pensar cómo, que claro. ahora es mucho más fácil ganarle la batalla del rating a Televisión Nacional. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, a propósito de spoilear y de que el amor a veces puede ser, bueno, lo hemos hablado aquí, ¿no? Alterar el estado mental puede ser una crisis psíquica. Vamos a escuchar a Simple Minds con Hypnotize. Yo pensé que íbamos a escuchar a Shakira. No, creo que hemos escuchado suficiente de y sobre Shakira durante estos días. Suficiente. Ok, vamos, Simple Minds. losing ground. I feel it every day. I can feel you coming inside out. I'm losing touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that they pulled me inside. All I got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way that they filled me inside. I got now on my defense is my innocence. I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy.
what you think? Do you think I'll sink? Number one scapegoat, I'm the missing link. All I know, I've been hypnotized. Inside, let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. My defense is my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Missing link. All I know, I've been hypnotized. I'm waiting for a sign, help me realign. Maybe it's a sign I know, but it's not a crime. All I know, I've been hypnotized. Maybe there's a way I can find a way, find a light, judgment day. All I know, I've been hypnotized. Lynette Ridgway. Es ella misma, dijo Bourbony, propietario de las Tres Coronas. Se dirigió a su compañero. Ambos se quedaron mirando fijamente con los ojos como círculos y la boca ligeramente entreabierta. Un Rolls Royce rojo y sinuoso acababa de detenerse frente a la oficina de correos local. Una muchacha se apeó del automóvil, una muchacha sin sombrero y luciendo un vestido que parecía, solo parecía, sencillísimo. Una muchacha de cabello dorado y rasgos autoritarios. Una muchacha de formas encantadoras. Una muchacha, como se verían pocas en Malton Underwood. Con paso imperioso entró en la oficina de correos. Es ella, repitió Burnaby, y con voz baja, en tono confidencial, posee millones. Se gastará acá miles y miles de dólares. Hará reconstruir piscinas, jardines italianos y una sala de baile. Hará derribar la mitad de la casa y la volverá a edificar. Traerá dinero a la ciudad, dijo su compañero. Eso. Presentación de personaje. Ahí De la nomás. finadita. Agatha Christie, que murió en 1976, así que lleva de tiempo fuera de la Tierra el tiempo que yo llevo en la Tierra, el mismo año en que nací. Les quiero contar un poco el argumento. Cambio en el que- equipo. Cambio en el equipo, así Cambio como en el en equipo. lucha Sale libre. Agatha- Tengo que sale empezar a hacer Agatha Christie. policiales. Tengo que Claro, hacer policiales. en lucha libre se dieron así, se golpearon Tendría las que llamarme- palmas y entraste tú. Yo tendría que ser- ¿Cómo tendría que llamarme? Es difícil. Pero Christoph es el apellido seguro. Esto comienza en un restaurante. Hércules Poirot ve a una mujer, a Jacqueline. Es una mujer bastante bella y está con Simon, su novio. Pero él es guapísimo. Así, la mera descripción, yo quedé así como
wow, qué guapo, se pasó. Oye, Y después, el buen rico. oye, weón, pero se pasó, o sea, ya, no, increíble. Y, y entonces, y Poirot inmediatamente dice, ella está muy enamorada, quizás es demasiado. Y claro, ella venía de la nobleza, pero había quedado sin fortuna, había quedado pobre. Y Simon no tenía ninguna fortuna. Así que ella al día siguiente va donde una amiga en su cacharro, porque el auto se le va parando y todas esas cosas, va a ver a Lynette, eh, y son súper amigas, se aman y qué sé yo, y le pide el favor de que por favor contrate a Simon. Y ella accede, un poquito de mala gana, pero accede de contratarlo para algunas funciones menores en su casa y con eso poder solventar el lamentable desde el punto de vista social, pero deseado matrimonio con Simon. Hasta Pero que Lynette ve llegar a Simon y hace lo que cualquier amiga sorora haría. Se casa con él. Chan, chan, chan. Se lo Y cruzó. se van de luna de miel al Nilo. Bueno, a pasear por Egipto. Y toman un barquito llamado Karnak. Y en ese barquito va también Poirot, por supuesto. Y en ese barquito también va ella que está persiguiéndolos, básicamente, persecutoriamente, así, celópatamente. Así, aquí los llevo, aquí voy, aquí voy, aquí voy. te comiste mi yogur. Así. Y en ese contexto, con muchos más personajes de por medio, ocurre que Jacqueline, en un momento de desesperación, ataca con una pistola a Simon. Y Simon queda herido. Y la misma noche asesinan a Lynette. La misma noche. Con un disparo en Y la todo cabeza. indicaba que tenía que ser un balazo de ella misma, de Jacqueline. Pero Jacqueline a esa hora estaba dormidita, dormidita. Y con No podía ser testigos. ella. Con testigos. Y Simon estaba herido de gravedad en una pierna. Con testigos. Por tanto, ninguno de los dos podía ser. Y entonces empieza la cadena de quiénes de todos los que estaban allí podían ser. Y había múltiples razones, por supuesto, para matar a la bella Lynette, entre otras porque habían abogados de esta heredera riquísima que podían verse muy beneficiados si es que tenían, por ejemplo, de heredero a Simon, porque Simon quedaba con la herencia y Simon era una persona completamente incapacitada de hacer negocio, no iba a revisar la documentación y Inepto. podían hacer con ella lo que le hizo el hermano a Eduardo Frei, ¿ya? Claro. O un conflicto de estos de familias ricas donde alguno se quedó con la plata del otro y así todo así. Bueno, entonces había muchos posibles, pero al final se los contamos al final. Esa es la historia de Exacto. Muerte en el Nilo. Yo quiero plantear como una pregunta duda a propósito He estado pensando mucho esta semana respecto al esnovismo y la ciutiquería de la sociedad chilena, ¿no? A propósito del estupendo libro de Contardo de hace muchos años, pero que yo creo que da muy bien en el clavo en eso. Y también vinculado, y no los quiero tratar de esnovniciúticos, pero es una pregunta válida. ¿Cómo es posible que lectores como nosotros nunca hayamos leído a Agatha Christie? Y mi propuesta de respuesta sería, 2 puntos, en general, Agatha Christie es algo que uno lee en la infancia o en la adolescencia. Y probablemente suele suceder que después cuando uno empieza a desarrollar una mirada más sofisticada del mundo, Agatha Christie queda como relegada a lecturas menores. Hasta que, oh cielos, la leemos y nos decimos a nosotros mismos en qué estado. Intrínsecamente somos del Frente Amplio. Bueno, ¿hay alguna gente aquí que vive en Ñuñoa? Sí, sí, sí. Oye, sí. Bueno, la misma razón por la que no hemos leído nunca a Sherlock Holmes aquí, pues, a Conan Doyle. ¿No le hemos leído a Conan Doyle? Sí. Vamos con todo. Sí, Vamos leímos con Conan todo. Doyle. Y leímos Miren. uno de Sherlock, sí. Pero sí, tenemos que creo que leer leímos uno. todo. Todo. Miren, Sí. miren, Todo. Camilo Marx. aprovecho de Camilo Marx, biografía del crimen, de Agatha Christie, Stieg Larsson, los maestros del asesinato. Marx Obviamente, el bueno.
claro, obviamente el ensayo y un ensayo de este tipo no se lee, porque si no lees Agatha Christie, menos vas a leer cosas sobre Agatha Christie. O sea, nosotros primero tendríamos que leer 1000 cosas antes de llegar a Christie y luego otras 200 o 1000 para llegar a Camilo Marx. Pero lo estuve leyendo, muy interesante, muy ameno, y Camilo Marx dice 4.000 millones de lectores Agatha Christie. O sea, después de la Biblia, Agatha Christie. Y lo interesante, No o sea, somos nada. nosotros somos en una minoría de gente snob, como bien dijo nuestra amiga. Lo planteé como hipótesis, ustedes reafirmarán o no. Sí, estoy de acuerdo. No, estoy de nosotros acuerdo, somos estoy de culposos, acuerdo. yo inmediatamente digo que sí. Novela de 1937. Pide perdón como otro que conocemos. Cierto, no es bueno. Cuando tienes el poder, no seas culposo. Pero como nosotros no tenemos poder. Por eso, Muerte en el Nilo, 1937, y lo interesante es que la traducción es de 1948, de 1941, Horacio 41. Grancho, Sí. y sigue funcionando muy bien. Muy bueno, muy bueno. Y es muy interesante que además el libro no se queda en cosas, te pone de repente un dibujo de la cubierta, que eso por ejemplo lo hace Humberto Eco en El nombre de la rosa, Sí. que te dibuja las cosas, y aparte de eso, porque se entiende que el lenguaje oral no puede reemplazar absolutamente al visual, te da una guía del lector como teatro al principio, donde te dice los 15 o 18 o 20 personajes, te da una descripción de 2 líneas. Entonces, usted entreténgase, no tenga el conflicto de que los rusos le dicen al personaje de 3 maneras distintas en sus novelas y que tienen 100 personajes. Usted aquí tiene todo clarito para que se entretenga. Yo quiero poner en evidencia el argumento de Antonella. Mira, ahí está, efectivamente. No, ahí está la organización del barco. Exactamente. Ese es el barco, Los camarotes y todo. los camarotes, Sí. todo. Sí. Mira, aleatoriamente, porque no me paré, mira, esto es el problema que plantea Antonella, ¿no? ¿Qué pesa más? Gramsci, ¿Qué pesa más? pérdida de tiempo, Gramsci. Conversaciones con Roberto Mata, una basura. Julia Kristeva, lecturas de Oye, ¿qué te pasa con Julia Kristeva? Yo tengo mi Lea Agatha Christie. Clase el peso. Tenga claras las prioridades, por favor. Sí, pesa más que esos 3 libras. Eso lo vamos a cortar y lo vamos a meter en TikTok. En fin. Es lo más Pero grande. yo creo que la sí, o industria sea, de los libros. creo que sí En hay ese una momento cosa. llegarán todas las editoriales del mundo a auspiciarnos. Sí. No, pero compañera, por algo Los llegan a ser queremos. por algo llegan a ser los maestros. Mira, uno podría seguir en la línea. No sé, yo hace tiempo que finalmente no lo hemos leído porque los libros tienden a ser largos, pero venía proponiendo internamente que leyéramos a Julio Verne, Salgari. O sea, Sí. lo que quiero decir es que hay ciertos autores que se llegan a volver indispensables a tal punto que cuando uno ya tiene cierto nivel de lectura piensa que puede prescindir de ellos para siempre, es que por algo llegaron a ese lugar, ¿no? Y efectivamente pasa tal como dice la Anto, y probablemente tendríamos que volver a retomar durante este año un canon más clásico y menos excéntrico, ¿no? O sea, tú dices que deberíamos pasarnos a integrados. Eso. Pero yo creo que también pasa que, bueno, no sé, como Agatha Christie está instalada en el espacio de la entretención, ¿cierto? Como decía Omar, hace como hacer fáciles las cosas para el lector, poner la lista de personajes, ponerle la gráfica del barquito para que uno sepa dónde iba cada cual y pueda seguir la línea. Yo creo que también es como vivimos en una sociedad, especialmente que nos movemos en el mundo intelectual o de cierto intelectualismo, me queda mejor. Tendemos a pensar la idea de que la entretención es secundaria, ¿no? Y de que las cosas sean masivas, eso pasa muchísimo, por ejemplo, con el cine, que algo sea masivo es casi lo mismo que sea malo. Cuando pues, quizás lo que deberíamos aprender, y esto lo digo con mucho cuidado porque se puede usar en mi contra para defender el reggaetón,
que a veces hay cosas que sobreviven en el tiempo, porque hay algo ahí que es interesante, hay algo que es capaz de seguir hablándonos, a propósito de lo que decía Omar, de que este libro tiene 90 años, básicamente, ¿no? Pero yo quiero insistir con que a mí, por lo menos, me encantó Agatha Christie, no solo porque es muy entretenida, sino porque hay acá una capacidad de observación de cómo funciona la sociedad de su época y lo que mueve a los seres humanos, que es escalofriante, probablemente. Eso es, ¿no? Es como, uy, esta señora lo veía todo. Sí. Es que eso es súper importante porque uno se imagina que el libro es un buen policial, pero es que es una gran novela. Una gran novela. Antes de que empiece la trama policial, ya es una gran novela. A las 3 páginas, ya es una gran novela. Sí. Entonces, y eso es algo que uno no se imagina, porque uno se imagina que efectivamente una muy buena policial, entonces a uno le gustan o no le gustan las policiales, a mí no es que no me gusten, pero siempre prefiero leer otra cosa que una policial, ¿me entiendes? Sí. Y entonces no es algo que yo, una policial la voy a leer, no. Pero resulta que esto es extraordinario, o sea, efectivamente Sí. un estilo de escritura, una construcción de personaje, un manejo de distinto tipo de registro de historia, las capas de la obra, o sea, Y, es fantástico, el nivel de conocimiento de cada cosa, de cada detalle, de saber cómo funciona un barco, de saber cómo funciona una pistola, de saber cómo, o sea, en una época que investigar no era como ahora, no es como, voy a ver con qué pistola disparó, internet 6 minutos, no es lo mismo. Entonces, claro. es realmente, o sea, ella ese viaje lo hizo, ¿ya? Tiene que comprender los lugares donde se pueden encontrar los personajes, ¿no? Es realmente una maravilla, los detalles, la amiga ha venido a menos, Jacqueline, Sí. coge su automóvil y su automóvil entonces es muy bueno, pero se va parando en el camino. Esas cosas son geniales, o sea, Sí. son realmente muy, 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 muy buenos. Pato, ¿qué Oye, querías Alberto, decir? no, que todo lo que dice Alberto, y al mismo tiempo con una gran asertividad, porque es una novela que en ningún momento pierde el ritmo, en ningún momento te hace sentir que te estás alejando de una línea que está bastante clara, ¿no? Que no es como esas novelas que tienen su propio valor a veces, pero que tienen estos capítulos donde la novela se va para otro lado y después vuelve, como que genera estos relatos paralelos. Aquí eso no ocurre Sí. en ningún momento. Y yo creo que está vinculado con otra cosa que hemos hablado, no sé si tanto en el programa, en nuestras conversaciones de fuera de el aire, a propósito de las artes plásticas, pero sí la hemos hablado a propósito de la poesía, que es que en ciertos momentos o en ciertos periodos hay autores que tratan de superar ciertos géneros clásicos sobre la base de buscarle nuevos giros o nuevas formas de experimentación o innovaciones. Y resulta que muchas veces lo más difícil es hacerlo clásicamente, ¿no? Según el Mm. estándar, según los elementos más básicos. Y eso además hace que para mi gusto esta novela sea extraordinaria, porque todo lo que dice el Alberto es cierto, pero en ningún momento esta es una novela donde, por ejemplo, nos desviemos 10 minutos para hablar de la biografía de un personaje en específico, o que haya algún hecho relevante que ocurra fuera del barco, o cosas por el estilo. Es decir, siempre concentrados en el hecho mismo, ¿no? Una novela policial estándar, Mm. clásica, sin floritura e insuperable. Sí, Exacto. sí. Y yo quiero decir, además, lo que a mí me encantaba era esta diversidad de personajes que van de un extremo al otro, que te muestran bueno, la gente que viaja en los barcos normalmente eran en esa época más todavía, gente de las clases acomodadas, está la aristocracia, la grande gente que tiene, o profesionales, o que tienen un poder financiero. Entonces te muestra abogados, médicos, arqueólogos, y va en un espectro que incluso llega al comunista, digamos, revolucionario, que dice que hay que eliminar a toda la aristocracia, que son unos parásitos, que al final se sabe que también es un aristócrata que se hace Sí, comunista estudiando sociología en Oxford. Entonces te muestra una variedad grandísima de personajes, con muchas sensibilidades, con mucha argumentación, mostrando sus puntos de vista en profundidad y con sus motivaciones de cada uno. Entonces,
A mí lo que me encantó era esta diversidad de voces, siempre con motivaciones tan propias, tan particulares. Mira, es tan bueno el personaje del sociólogo que yo me vi y luego de verme dije, qué lata yo. Quiero ser como él. Ferguson. Pero hay una cosa muy, muy bonita de ese personaje, o de la manera que está presentado ese personaje y todo. Esto como para dar un ejemplo, ¿no? Porque en algún momento Poirot tiene la posibilidad de entrar a registrar cada uno de los camarotes y sin explicarte todos los detalles, uno le saca la foto a los personajes, ¿no? Y en el caso de este personaje, antes de que sepamos todo esto que Omar nos dice, Poirot lo que ve es ropa que en la superficie está rota, está ajada, está sucia, ¿cierto? Pero luego se da cuenta que todos los pañuelos, que toda la ropa interior era de lino exquisito, máximo, y uno dice así como... Y no te dice nada más que eso. Y uno dice así como, ya, estoy terrible cartón. Pero es interesante que no requiera más que eso, ¿no? Universidad de Chile. Yo me acuerdo que los dos líderes del PC en la facultad cuando yo era estudiante, las dos autoridades, no líderes, porque había un líder que era Jaude, que no tenía cargo de autoridad, estaba por sobre eso. Y los dos cargos de autoridad eran los más ricos de la facultad. Eran los dos comunistas y se vestían así como pobres también. Oye, estamos súper despasados de tiempo. ¿Vamos con el tema? Vamos voy a poner mi tema y porque quiero fomentar la importancia del motivo y de la razón. A ver. Así que voy con Gonzalo Reyes, despegándome además de todo el ñoísmo, y me voy con Gonzalo Reyes, motivo y razón. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón. Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Para mis cosas yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón. Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor. Para mis cosas yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón. Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón. Yo tengo un
motivo para quererte. Yo tengo un motivo y una razón. Yo tengo... Lynette tiene una atmósfera propia. Era la reina de un país inexistente, lujuriosa hasta las puntas de los dedos. Tenía el mundo a sus pies. Uno de los más ricos y más envidiados pares de Inglaterra quiso casarse con ella, y ella se decidió por el oscuro y pobre Simon Doyle. ¿Extraña usted que esto trastornara el seso al desgraciado Simon? Hizo un gesto repentino. Mire la luna, allí arriba. La ve perfectamente, ¿verdad? Existe en realidad. Pero si apareciese ahora el sol, la luna dejaría de brillar y usted no lograría verla aunque lo intentase. Así ocurrió. Yo era la luna. Cuando el sol salió, Simon no pudo verme más, quedó encandilado, no podía ver más que el sol. Lynette. Hizo una pausa y prosiguió. Así pues, fue el embrujo, el brillo de Lynette lo que se le subió a la cabeza. Además, intervino también su confianza en sí misma, que inculca confianza a los demás. Simon era débil, tal vez, pero muy simple, muy inocente. Me habría amado a mí si Lynette no hubiese aparecido para subirle en su carro de oro. Y tenga la seguridad de que él no lo hubiese amado jamás si ella no se hubiese propuesto que lo hiciera. Sí, eso es lo que usted piensa. Lo sé, él me amaba a mí, me amará siempre. ¿Ahora también? Una respuesta rápida pareció alzarse hasta sus labios, pero al llegar a ellos murió. Miró a Poirot y su rostro se teñió de rojo subido, ardiente. Desvió la mirada, reclinó la cabeza y dijo con voz imperceptible: sí, ya sé, ahora me odia, pero tenga cuidado. Con un gesto rápido hurgó en su bolsillo, en su bolsito de seda que tenía a su lado. Luego sacó la mano. En su palma apareció una pistolita con puño de nácar. Parecía de juguete. Es una cosita preciosa, ¿verdad?, dijo. Parece demasiado pequeña para ser un arma mortal, pero lo es. Una de esas balas tan minúsculas puede tronchar la vida de un hombre o de una mujer. Yo tiro muy bien. Compré este juguetito cuando sucedió aquello. Tenía el propósito de matar a uno o a otro, pero no llegué a decidirme por uno de los dos. Los dos a la vez no me habrían proporcionado satisfacción alguna. Si hubiese creído poder asustar a Lynette, pero ella posee gran valor físico, es capaz de resistir a cualquier atentado violento, y entonces decidí esperar. Esto me seducía cada vez más. Después de todo, podía ejecutar mi primitiva idea a la primera ocasión. Sería preferible esperar y pensarlo bien. Donde quiera que fuesen, por lejos que estuviese el lugar por ellos elegido, me encontrarían. Allí donde se considerasen solos para gozar plenamente de su felicidad, me verían cuando menos lo esperasen. Y esto hace efecto. Ella no puede hacer nada por evitarlo. Yo me comporto siempre con perfecta urbanidad, con cortesía exquisita. Ni una palabra de reproche, ni una súplica, ni una amenaza. Le estoy envenenando la existencia. Estoy destrozando poco a poco sus nervios. Poirot asió a la muchacha por el brazo. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Se lo pido! Jacqueline le miró. ¿Por qué? Su sonrisa era francamente provocativa. Señorita, le ruego encarecidamente, le suplico con toda humildad que no continúe en sus propósitos. ¿Quiere decir que deje a Lynette tranquila? Algo más que eso. No abra su corazón al mal. Una expresión de asombro apareció en los ojos de la muchacha. Poirot continuó gravemente. Porque si lo hace, el mal vendrá. Sí, con toda seguridad vendrá. Entrará en su corazón, formará en él su morada y a los pocos instantes no habrá fuerza humana que lo desaloje. Muerte en el Nilo, Agatha Christie, la humanidad de Poirot, que a pesar de ser un tipo creído, nada modesto, que lo resuelve todo y se enorgullece y lo proclama, siempre es muy sensible y compasivo, así lo muestra Agatha Christie en sus novelas, muy, muy sensible a lo que le puede pasar a la otra gente, ¿no? Una cosa no quita la otra, básicamente. Claro. Además, porque por su capacidad de empatía puede observar, yo creo, y ver cosas que el resto no ve. Porque será Narciso, pero no está centrado en sí mismo. Ajá. Es rara esa ¿cachai? Es como que él está mirando al resto todo el tiempo, a sus intenciones, a sus emociones, porque muchas de sus observaciones no solamente tienen que ver con las acciones, sino con los vínculos. Él es capaz de saber, mira, estos dos se gustan, mira que hay un celo con la mamá, que hay un rollo, no sé qué. Él descubre otras cosas que suceden entre los personajes que no tienen que ver con el crimen, pero como está observándolos para poder descubrir quién es el asesino, observa otras cosas también. Pero lo que quería ver con esto que leí es simplemente que, aunque sepa que algo va a ocurrir, además de ser compasivo, cercano y lo que sea, siempre respeta la iniciativa de los demás. O sea, si los demás van a cometer un crimen, antes de que lo hagan, él no puede hacer nada. Entonces él deja que las cosas sigan su curso. Le da responsabilidad también a los personajes que están a su alrededor. Eso es muy interesante. Siempre los personajes son responsables de las consecuencias de lo que hacen.
No, es muy cierto. Y además, bueno, lo que leíste, Omar, es una sección inesperada, además, para uno, porque es una sección sobre el espíritu, ¿no? Sobre el Sí. alma. Y sobre el Entonces, y amor. está muy bien hecha, está muy bien hecha. Entonces, la verdad es que vale un montón la pena también ese registro, porque es un registro que tampoco uno está leyendo otra cosa, está disfrutando, por supuesto, pero en otro espacio, y plantea esta conversión existencial necesaria del personaje hacia el mal para cometer un crimen como ese. Claro. Sí. Sí, yo quería decir una cosa más antes de que se nos vaya el programa que tiene que ver con la vigencia de Agatha Christie. Seguro estoy diciendo una obviedad, pero no solamente en términos de que a nosotros cuatro que no la habíamos leído y que hemos leído muchas cosas a lo largo de nuestras vidas, nos encontramos ahora con ella y es como, wow, tremendo libro, por todas las razones que hemos explicitado, ¿no? Sí. También estaba pensando en su escuela, no solamente en términos de que, por ejemplo, se sigan haciendo películas basadas en sus libros, como decía, La muerte del Nilo es del año pasado, además con un elenco así como de superestrellas, dirigido por Kenneth Branagh, que también protagoniza e interpreta a Poirot, sino también, o sea, por ejemplo, una de las grandes inversiones de Netflix como película en los últimos meses, que salió, digo, la película viene de antes, pero es Glass Onion, que viene de también un personaje tipo Poirot, que también es bien excéntrico, en este caso es un gringo sureño, etcétera, como el mejor detective del mundo, y el formato es exactamente el mismo de Glass Onion. Es un grupo de gente excéntrica encerradas en una casa, se comete un crimen y todos tienen razones. Entonces, como, ¿quién es el asesino? O sea, la pregunta de quién es el asesino, que seguramente hay una tradición previa a Agatha Christie, pero que sin duda Agatha Christie potenció a su masificación, sigue tremendamente vigente, ¿no? Y paralelamente a que sus libros se sigan llevando a la pantalla, se siguen haciendo películas y sin duda libros que van en la misma línea. Y ahí, para cerrar mi intervención, quería preguntarte, Omar, ¿cuánto se sigue vendiendo Agatha Christie? Sí, se sigue vendiendo, se vende mucho, incluso en algunos colegios piden 10 negritos, pero hay gente que permanentemente va a buscar a Agatha Christie y este es un mensaje para la editorial Planeta. Tienen solo 4 títulos, saquen más, porque la gente se lee los 4 títulos, que es Cianuro Espumoso, Muerte en el Nilo, 10 negritos y Los elefantes no ¿Y no olvidan. están liberados los derechos? No sé, seguramente sí ya, pero sigue aquí apareciendo como con copyright el año de registro de Agatha Christie el 37, no sé. Y el asunto es que si hubiese 10 novelas más de Agatha Christie, seguro también las comprarían. Sí, se sigue pidiendo. Y uno también la puede Hagamos una recomendar. editorial, po. Hagamos una editorial, sí. ¿Están los derechos Sí. liberados? Sí, yo Tienen pienso. tienen que estar. O sea, se pueden mantener gracias a los abogados, pero no creo, yo creo que están liberados. Sí. Bueno, eso, no hay mucho disponible de ella, o hay un título por ahí puesto como escolar en Vicens Vives, pero en general son 4 o 5 los que se encuentran. Deberían traer más al país. Puede que en España, donde estás tú, Alberto, haya 15, Sí. pero aquí hay 4 normalmente, 4 o 5. ¿Y cuántos escribió? Acá No, estoy. yo creo 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 cuentos. ya, ahí está. Además de ser autora teatral de varias obras. Tenemos para año es entero. fantástico. 66. Es fantástico. Además que No sé. ojo, para teatro está buenísimo. O sea, Sí. para teatro musical, Sí, claro. inclusive. Claro, Está La muerte en buenísimo. el Orient Express también tiene un asunto un poco parecido a Sí, po. pero en el tren. También tiene película. Y muchos con razones para ser los asesinos. Y eso de los siempre está constante. Excelente. Oye, ¿nos queda un tema? Sí, tenemos que empezar a despedir y bueno, nos queda un tema. Sí, y tenemos Yo que tenía, decir pero que si tiene librería pato, no Clepsidra, sé. perdona, Omar, Sí. tengo que decir algo. Porque, Omar, por favor, nuestros auspiciadores están detrás. Además está Alberto, Por es favor. hora de la mención Clepsidra. No boicotees Librería- a nuestro financista, Omar, por favor. Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, allí en la esquina entre Irarrázaval y Macul, conocido leguleyamente como José Pedro Alessandri, que nadie sabe quién es. Me parece que el abuelo de
Sí, de los y el sujetos. señor Irarrázaval el señor se llamaba Irarrázaval Larraín, entonces tiene la misma calle, solo con el apellido del papá, el apellido de la mamá después. Así- eso es, Cosas de eso es primo. la aristocracia del barrio. Entonces, José Pedro Alessandri 94, allí al frente donde alguna vez estuvo el club de jazz y su fantasma nos acompaña todavía, frente al terminal de Transantiago, frente a la estación, al lado de la estación Chile-España, 15 pasos, con eso será suficiente, y a una cuadra y media en rigor de la Plaza Ñuñoa. O sea, usted va, compra y tiene el universo a su alrededor, luego de la librería Clepsidra, con la mejor vidriera o escaparate que ustedes puedan imaginar y con una colección interna extraordinaria y con la posibilidad remota siempre de alguna vez conocer el inframundo. Pero siempre saludar al mismísimo Marzarraz. Y Gracias. siempre Sí, saludar a sí. Omar Sarraz y Estaremos muy estar. contentos de Librería Clepsidra recibir está su en visita. internet, puede comprar por internet con envío a domicilio y puede ver en Instagram que está muy, muy activo y en todas las redes sociales naturalmente. Compre los libros de clases con anticipación, los libros escolares. Sí, Así claro. no le aparece marzo, ¿no? Y contribuye a hacer feliz a la familia Sarraz. Claro, según Claro, las vacaciones bueno. de la familia Sarraz. Exacto, sí. No, estaremos muy contentos de poder atenderlo y siempre un gusto. La gente, además, siempre les manda saludos a ustedes tres. Los aman. A mí como que me aman, digamos, De otro modo. metonímicamente, digamos, como que ustedes son el amor más directo. No te creo. Quiero preguntarles si ustedes alguna vez entendieron, nunca entendí las letras de los tres, pero tampoco entendí, me atraviesa y no al revés, nunca entendí, tampoco entendí el aval y la muerte del aval y el maldito aval, porque resulta que el aval es la persona que se la juega por ti y aquí lo ponen como el tipo que te estafa en la canción. Sí. Bueno, por si tuviéramos tiempo de poner una canción que no... Había Igual una hay canción así que se llama como en- Maldito Aval. Claro, matar a mi aval a balazos. Como los a abogados balazos, de a- Linet. A balazos aval, sablazos aval. A balazos aval, sablazos aval. Pero el aval es el que se mete a ayudarte. Bueno, pero no importa, ya. Está bien, como aquí había un montón de abogados que tenían intereses, tal vez podrían ser los Sí. representantes del aval en esta novela, si es que alcanzamos a poner esa canción, o si ustedes deciden otra, porque ya... No, ya nos vamos con el aval. De todas Nos maneras. vamos con el aval y nos despedimos. Agatha Christie, esta noche en la República de Letras. Adiós Antonella, adiós Omar, adiós Patricio. Nos vemos. Con Chao. Bien. Mi aval murió en un galpón, cegado por el ruido de su reloj. Su familia está más bien feliz, dejó toda su ropa en el jardín. Tengo un aval que es un ladrón, un tiro al aire lo mató. Tengo un aval que
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.